Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este viernes 3 de febrero. Se nos está yendo ya la primera semana de este mes de febrero. En la primera parte de este programa vamos a avanzar en esta homilía. Nos quedan unas 3 secciones todavía para poder estudiar esta homilía del 16 de diciembre de 1979. La homilía que se titula Dios trae la alegría de su liberación para todos los hombres. Hemos tenido un largo proceso de estudio donde Monseñor va desarrollando sí puntos doctrinales, sí puntos teológicos, sí puntos bíblicos, pero también ha desarrollado y va a seguir desarrollando en estas próximas sesiones puntos sociales, puntos sociopolíticos, puntos culturales, puntos estratégicos de todo país. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos, a propósito de que ayer planteaba el tema de la reforma agraria, hoy Monseñor se va a dedicar precisamente a estudiar más sobre ese tema de la reforma agraria. Fíjese que da unos datos estadísticos de 1979 que son escalofriantes y los vamos a escuchar de voz de Monseñor Romero. De la sección que hemos incrementado de la frase del día, vamos a dedicarle este segmento que es bien bonito. Tiene muchos puntos para poderlo llamar frase del día, pero el espacio no nos da. Por eso solo voy a tomar este segmento como frase del día. Dice lo siguiente: hay que poner en práctica transformaciones audaces, profundamente innovadoras. Hay que emprender, sin esperar más, reformas urgentes. No puede olvidarse que las medidas a tomar han de ser adecuadas. La Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña, con no menor claridad, que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Y si el bien común lo exige, no hay que dudar ante la misma expropiación hecha en la debida forma. Esto es una expresión de Monseñor Romero, sacado precisamente de su pensamiento y de la doctrina social de la Iglesia. Por eso alguna vez yo les he dicho que Monseñor Romero no solamente es bíblico. Monseñor Romero maneja lo que llamamos el trípode de la fe. Sí, Sagrada Escritura, pero también tradición, todo lo que ha habido de historia, y también magisterio. Son las 3 patas, son los 3 pedestales donde se fundamenta, se sostiene la fe. Y esto que estamos leyendo es precisamente proveniente del magisterio de la Iglesia. Todo el debate de la propiedad privada. La propiedad privada no es diosa, es relativa, porque está en función del bien común. No está el bien común en función de la propiedad privada, que es lo que pasa en muchos países. El mercado se vuelve el Dios y todo lo ponen al servicio de ese Dios mercado. Monseñor, no. Está claro que hay una propiedad privada. Sí, está bien, propiedad privada, pero con hipoteca social. Para que alguien tenga tantas cosas, ha tenido que sacrificar a pueblos y a tradiciones y a luchas. Entonces es justo que la propiedad privada, cuando ella es exitosa, es justo que se ponga en función del bien común, no al revés. Esto es una de las grandes cosas que aprendemos de Monseñor Romero. No es solamente el que tiene, qué bueno, ¿verdad? No, también si tiene es porque ha sacrificado a otros y tiene que devolverle a esos otros lo que ha sacrificado. Oigamos a Monseñor. Con respecto a esta medida gubernamental y las diversas reacciones que ha suscitado, a mí no me toca pronunciarme desde un punto de vista técnico, económico.
No opino, pues, de las ventajas o riesgos económicos que una reforma agraria presupone o sobre el método que se debería seguir. Eso no me toca a mí, no soy técnico. Pero sí es mi deber decir mi punto de vista como pastor a partir del plan de Dios sobre los bienes de... Primero, la realidad de los trabajadores del campo. No cabe duda que es muy dolorosa y alarmante la situación de los trabajadores del campo. Los últimos datos proporcionados por el mismo ministro de Agricultura deben hacer reflexionar no solo a los que directamente tienen que ver con este problema agrario, sino a todos los salvadoreños. Según las notas, ustedes las oyeron, el 67% de madres campesinas dan a luz sin ninguna asistencia médica. Suplico que no anden vendiendo durante la misa. 60 de cada 1000 niños que nacen en el campo mueren. 37% de las familias campesinas tienen acceso a fuentes de agua. El 73% de los niños campesinos están desnutridos. El 50% de la población rural no sabe leer. De 250,000 familias rurales viven en viviendas de una sola habitación, siendo que el número es, término medio, 5 o 6 miembros. Esta escandalosa situación que sufren nuestros hermanos campesinos en gran parte se explica cuando se cae en la cuenta de la injusta y desproporcionada distribución de la tierra que aún existe en el país. Según los datos del mismo ministro, por una parte, el 99% de los propietarios poseen apenas el 51% de toda la tierra. Quiere decir que casi todos se distribuyen la mitad de todo El Salvador, y en cambio ni un 1%, 0,7% de los propietarios poseen el 40% de la tierra. Y ciertamente esta tierra es la de mejor calidad. ¿Cuál es la postura de la Iglesia en este momento? Ya la determinó el Concilio Vaticano II. Me cabe la satisfacción de que estas cosas que yo predico siempre tienen el respaldo del magisterio solemne de la Iglesia. En muchas regiones, dice el concilio, económicamente menos desarrolladas, existen posesiones rurales extensas y aún extensísimas, mediocremente cultivadas o reservadas sin cultivo para especular con ellas, mientras la mayor parte de la población carece de tierras o posee solo parcelas irrisorias, y el desarrollo de la producción agrícola presenta caracteres de urgencia. No raras veces los braceros o los arrendatarios de alguna parte de esas posesiones, salario o beneficio indigno del hombre, carecen de alojamiento decente y son explotados por los inmediatarios. Viven en la más total inseguridad y en tal situación de inferioridad personal que apenas tienen ocasión de actuar libre y responsablemente, de promover su nivel de vida y de participar en la vida social y política. Son pues, dice el concilio, necesarias las reformas que tengan por fin, según los casos, el incremento de las remuneraciones, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la seguridad en el empleo, el estímulo para la iniciativa en el trabajo, más todavía el reparto de las propiedades
insuficientemente cultivadas a favor de quienes sean capaces de hacerlas valer. En este caso deben asegurárseles los elementos y servicios indispensables, en particular los medios de educación y las posibilidades que ofrece una justa ordenación de tipo cooperativo. Siempre que el bien común exija una expropiación, debe valorarse la indemnización según equidad, teniendo en cuenta todo el conjunto de las circunstancias. De modo que la transformación que ahora se proyecta en El Salvador está respaldada por el Concilio Vaticano II. El mundo deprimido del campo, el trabajador que con su sudor riega también su desconsuelo, no puede esperar más a que se reconozca plena y eficazmente su dignidad, no inferior a la de cualquier otro sector social. Tiene derecho a que se le respete, a que no se le prive con maniobras que a veces equivalen a verdaderos robos de lo poco que tiene, a que no se impida su aspiración a ser parte en su propia elevación. Tiene derecho a que se le quiten barreras de explotación hechas frecuentemente de egoísmo intolerables y contra los que hallan sus mejores esfuerzos de promoción. Tiene derecho el campesino a la ayuda eficaz, que no es limosna ni migajas de justicia, para que tenga acceso al desarrollo que su dignidad de hombre y de hijo de Dios merece. Para ellos hay que actuar pronto y en profundidad. Hay que poner en práctica transformaciones audaces, profundamente innovadoras. Hay que emprender sin esperar más reformas urgentes. No puede olvidarse que las medidas a tomar han de ser adecuadas. La Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Y si el bien común lo exige, no hay que dudar ante la misma expropiación hecha en la debida forma. No quiero cansarlos con más citas. Ella aquí también señalada, la cita del Papa en Puebla, la cita del episcopado guatemalteco, del episcopado hondureño y varios textos de Medellín que respaldan plenamente la necesidad y la obligación de una transformación agraria en nuestro país. A quienes quieren tildar de comunismo esta medida, yo quiero recordarles también, y por no abusar de su tiempo no les leo, la carta pastoral de los obispos de Nicaragua, donde tienen un apartado que a mí me parece sumamente original sobre el socialismo. Se oye expresar a veces el temor de que el presente proceso se encamine hacia el socialismo y se nos pregunta qué pensamos y los obispos dicen lo que piensan. Hay una clase de socialismo que no se puede tolerar porque no es evangélico ni cristiano, pero hay una clase de socialismo que no contradice en nada, sino que más bien es la realización de un evangelio de justicia social en el mundo. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, ahora ya en la lectura de los textos de la Biblia. Estas son las dos partes de la que comprende este programa. La primera es escuchar a nuestro santo, a Monseñor Romero, escucharlo, meditarlo, quitarnos el sombrero ante tan gran predicador que tenemos el derecho de divulgarlo y la obligación de conocerlo, porque Monseñor Romero sigue siendo un referente para toda aquella persona que pretenda y quiera contribuir con un mejor país, con una mejor iglesia, con un mejor mundo. Hoy vamos a tomar como lecturas, seguimos con
la carta o documento a los hebreos, y milagrosamente hoy tenemos una coincidencia, una diosualidad a la hora de comparar los textos del Evangelio de hoy. Hebreos 13, del 1 al 8. Ayer les decía que terminamos el capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 13, del 1 al 8 dice lo siguiente: Hermanos, conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella algunos recibieron sin saberlo la visita de unos ángeles. Acuérdense de los que están presos como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el hecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los libertinos y adúlteros Dios los juzgará. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus dirigentes que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les decía que seguimos estudiando esta carta a los hebreos y estamos prestos a aprender de ese mensaje al pueblo original. No quiero que perdamos de vista esto. Cuando hablamos hebreos, estamos hablando del pueblo original, no del pueblo israelita, que fue posterior, no el pueblo judío, que fue el que se quedó con el acaparamiento de Dios. No, hebreos, el pueblo original. Hay una máxima en esta carta, este documento, esta homilía a los hebreos, y es el ser ciudadanos y ciudadanas de otro orden. Ser como es una especie de ciudadanos de otro mundo. No es lo común. Lo común es el que se aprovecha del otro, el que no voltea a ver la necesidad de los demás. Hay un paradigma en este documento a los hebreos de cómo debe ser un cristiano y una cristiana. Esto lo vamos a entender mejor ahora que nos vamos a la lectura del Evangelio. Todo se centra en una persona en el Evangelio, pero vamos a hacer las referencias. En Marcos, Mateo y Lucas, la lectura de hoy todo se centra en un personaje, en una persona llamada Juan. Juan es el prototipo de cómo debemos ser usted y yo. Precursores, anunciadores, proclamadores, pero imitadores de ese Jesucristo que dice la carta a los hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Si somos como Juan Bautista, verdaderamente somos cristianos indiscutibles. Marcos 6, del 14 al 29, dice lo siguiente: El rey Herodes se enteró de Jesús porque su fama se había hecho célebre. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos y por eso tenía poderes milagrosos. Pero otros decían que era Elías y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Sin embargo, Herodes decía: Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Por eso Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era hombre honrado y santo, lo protegía.
hacía muchas cosas, aconsejado por él, y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando para su cumpleaños, Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, a sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y juró demasiado: aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan en una bandeja. La cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarla, y envió inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. Este fue y lo decapitó en la prisión, trajo en una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué tristeza cómo termina una escena. Pudiendo Herodes, según Marcos, que no pasa lo mismo con Mateo y Lucas, qué tristeza que un hombre, por la lujuria, en este caso un rey, por la lujuria, caiga en la banalidad de un juramento. Es vergonzoso. Juan Bautista había roto el silencio profético. Se acabó aquellos 400 años de silencio. No había ni un profeta hasta que apareció Juan el Bautista. ¿Y cómo termina ese profeta? Con una banalidad, con una superficialidad de un rey. Voy a leer Mateo y Lucas para que hagamos el señalamiento de algunas diferencias, porque el personaje central es Juan. Mateo lo presenta en el capítulo 14, es un relato bastante corto. El de Lucas es más corto. Vamos a leerlo para que hagamos algunos señalamientos, alguna sinopsis de esas diferencias, ¿no? Mateo 14, del 1 al 12, dice lo siguiente: por aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús y dijo a sus servidores: ese es Juan el Bautista que ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes había hecho arrestar a Juan, encadenarlo y meterlo en prisión por instigación de Herodías, esposa de su hermano Filipe. Juan le decía que no le era lícito tenerla. Herodes quería darle muerte, pero le asustaba a la gente que consideraba a Juan como profeta. Llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó en medio de todos. A Herodes le gustó tanto que juró darle lo que pidiera. Ella, inducida por su madre, pidió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se sintió muy mal, pero por el juramento y por los convidados ordenó que se la dieran. Y así mandó decapitar a Juan en la prisión. La cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven. Ella se la entregó a su madre. Vinieron sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Después fueron a contárselo a Jesús. Lucas es más cortito, pero hay algunas diferencias. Lucas 9, del 7 al 9. Herodes se enteró de todo lo sucedido y estaba desconcertado, porque unos decían que era Juan, resucitado de entre los muertos, otros que era Elías, aparecido, otros que había surgido un profeta de los antiguos. Herodes contestaba: a Juan
yo lo hice decapitar. ¿Quién será este de quien oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Miren, el más cortito es Lucas, y resulta, en este caso para nosotros, en este programa, resulta el más interesante. Herodes deseaba ver a Juan. Él se pregunta, ¿quién será este de quien oigo tales cosas? El relato primero que hemos leído, que es el de Marcos, es largo, es detallado. Este es donde Herodes hace un juramento. Ni en Mateo ni en Lucas hay juramento. Te voy a dar lo que quieras, hasta la mitad. Ese juramento de la mitad de mi reino, traducido por lujuria, significa: si quieres me caso contigo, dejo a tu mamá y me caso contigo. Se puede entender de esa manera. ¿Quieres la mitad de mi reino? Casémonos. Es que has bailado tan bonito. Lujuria, pecado capital. Fruto de eso llega el mayor desastre. Yo quiero que nos fijemos en Marcos, en este capítulo 6, porque quiero que veamos la actitud de Herodes respecto a Juan. Voy a releer. Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era hombre honrado y santo, lo protegía. Hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado. Si contrastamos esto con Lucas, Herodes comentaba: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién será este de quien oigo tales cosas? Y deseaba verlo. En el mundo ideal de la política, no hay cosa mejor. Esto es una conclusión personal. En el mundo de la política, no hay cosa mejor que dejarse asesorar por un profeta. Sosteniendo lo que hemos dicho en este programa, que el profeta y la profeta es aquella persona que tiene toda la inteligencia para comprender el mundo que se está viviendo. Este es el profeta. Y como está lleno del Espíritu Santo, al analizar, al describir ese mundo que se está viviendo, es capaz de señalar la posibilidad del mundo que se va a vivir. Este es el profeta real. No el que adivina el futuro, esos no son profetas, son futurólogos. No el que tiembla y dice que va a suceder un terremoto. No. Profeta es el que conoce la realidad, la descompone en sus partes y habla de todas las partes, que no pasa eso con los supuestos analistas que tenemos hoy. La realidad la descomponen en unas partes, en varias, en todas, en algunos casos, pero hablan solo de una, de dos, de tres, porque eso es lo que les conviene. Esos son falsos analistas políticos. El profeta describe todas las partes. Por eso, inspirado, lleno del Espíritu de Dios, avisora cuál es el mundo futuro, por el camino que se va. Por eso, reitero, qué bonito que en la política los gobernantes, los políticos se dejaran asesorar por personas de Dios, por hombres y mujeres de Dios, porque ellos tienen en el horizonte el mundo que vamos a tener si seguimos por este camino. Esto le pasaba a Herodes. Herodes seguía los consejos de Juan. Juan es un profeta que sabía cuál era el mundo que se vivía y cuál era el mundo a donde iba. Pero qué vergüenza que por un baile, que por una lujuria, Herodes haya perdido la oportunidad de dejarse asesorar por Juan. Otro mundo hubiera sido posible sin que le cortaran la cabeza a Juan. Qué tristeza. Otro mundo hubiera sido posible si no nos matan a Monseñor Romero. Pero no quisieron escuchar a Monseñor Romero.
Quisieron escuchar mejor las voces de los Estados Unidos, las voces de los asesinos de los Escuadrón de la Muerte, y mataron a nuestro Monseñor. Se perdieron la oportunidad de construir un mundo iluminado por los profetas. Herodes se perdió la oportunidad. La Junta Revolucionaria de Gobierno se perdió la oportunidad de hacer un gobierno apoyado, asesorado por un hombre de Dios como Monseñor Romero. Lo que decíamos en los Hebreos, esa calidad de hombre, esa calidad de mujer, es la que urge hoy. Que hombres y mujeres de Dios asesoren estos gobiernos, asesoren a estos políticos y hagan de verdad un mundo mejor. Bendiciones para todos y para todas.